Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les guarde, que Dios les bendiga abundantemente. Vamos con la ayuda del Señor a orar al Señor para pedir a Dios su bendición para este momento. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, te damos gracias, Señor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia, porque en este día tú nos has dado la vida, Señor, y nos da la oportunidad de poder leer tu palabra, de considerar tu palabra, y ahora, Padre de los cielos, estamos aquí para adorarte a través de escuchar también tu palabra, de escuchar, Señor mío, el mensaje. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y rogamos, Dios, que seas con nosotros, Señor, y que nos ayudes a oír tu palabra con atención y a ponerla por obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 4, versículo número 9 y 10. Vamos a dar lectura a esta parte de la Escritura. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10, que dice así: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Gloria al Señor. Pues bien, debo decirles a ustedes que en el reino animal, el elefante es sin duda el más fuerte de todos los animales, pues es capaz de cargar toneladas sobre sus hombros. Pero hay otro animal, ¿verdad?, muy pequeño que sorprende a todos, y sin duda es la hormiga, que con tan solo de 3 a 5 milímetros de tamaño es capaz de cargar hasta 50 veces el peso de su tamaño. 50 veces su propio peso. Estos insectos nos demuestran que no importa lo pequeño que seamos, sino la voluntad que tenemos para lograr el máximo que nosotros estamos necesitando, para lograr nuestro máximo. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que no era grande también, ni era poderoso, tampoco era reconocido, ni era famoso, tampoco era rico, ni era agraciado, no tenía absolutamente nada de virtudes en él. Sin embargo, llegó a lograr lo máximo en su vida. Sí, nos referimos precisamente a Jabes, conocido por la oración que hizo, una oración pequeña, una oración muy pequeña, pero muy poderosa. Como lo vimos de las hormigas, pequeñas pero fuertes. Él podríamos decir nosotros que pequeño en sus oraciones, pequeño quizá a lo mejor en sus logros también, pero grande en su vida. Lo más insignificante, hermanos, quizá su oración la más pequeña, la más débil quizá para muchos, a ojos de muchos, la más pequeña pero la más fuerte de las oraciones, la más poderosa, y de la que nosotros debemos tomar un ejemplo también a seguir. Veamos nosotros esta oración que hizo Jabes, una oración muy pequeña, pero comencemos viendo quién era Jabes. ¿Quién era Jabes? Bueno, su nombre significa dolor. El nombre de Jabes, esto es lo que significa dolor, o el que causa o causará dolor. Y esto es algo terrible precisamente para alguien con ese significado de nombre. Imagínense ustedes que ya desde que nace, ¿verdad?, su nombre significa el que va a causar dolor o el que causa dolor. Quizás se debió a un parto traumático, ¿verdad? Un parto traumático. Quizás su madre, ¿verdad?, tuvo muchas complicaciones en su embarazo, y por supuesto al dar a luz otro tanto, de tal manera que por eso la Escritura dice: y puso por nombre Jabes,
por cuanto lo concibió, lo dio a luz en dolor. Por supuesto, este dolor también trajo precisamente un trauma o un dolor emocional tanto a la madre como a Jabes cuando él se entera precisamente que vino a este mundo y obviamente trajo dolor. Es un trauma completamente grande para la vida de él como para la vida de su madre también. Probablemente también se debió el asunto del dolor o de causar dolor, probablemente se debió quizá al abandono de su padre también, ¿verdad? Otra de las cosas que pudo haber sucedido que trajo dolor sería que tuvo una familia con gran escasez, ¿verdad? Gran escasez económica, no tenían mucha economía, vivieron en un tiempo, hermanos, donde la escasez era el pan de cada día y que un nuevo miembro en la familia suponía, por supuesto, una presión adicional, otra boca que alimentar, otro niño que mantener, ¿verdad?, que educar y que vestir, y esto, por supuesto, traía mucho dolor, mucha escasez, más escasez todavía, y un dolor emocional. Para Jabes, hermanos, llevar ese nombre relacionado con el dolor y con la tristeza, sin duda no era muy prometedor para él, ¿verdad? Pues estaba ligado con su futuro también. ¿Qué futuro le esperaba a Jabes con un nombre de tal magnitud? Un nombre que decimos nosotros significa dolor o el que causa dolor. No era un futuro muy prometedor. Sin embargo, Jabes cambió su historia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también, cada uno de nosotros. Quizá nacimos en una familia humilde, en una familia pobre, en una familia llena de escasez, llena de dificultades, de problemas. Solo Dios sabe, ¿verdad? Pocos son aquellos que nacen en una familia agraciada, llena de dones, de virtudes, de bendición económica. Pocos son los que tienen esa bendición. La mayoría de gente nacemos en una familia, en un núcleo familiar lleno de carencias, llena de situaciones terribles muchas veces, quizá a veces hasta vicios, con un futuro nada prometedor. Pero al igual que Jabes, usted y yo, o tú y yo, podemos cambiar nuestra historia con la ayuda del Señor. Bueno, esta historia de Jabes, por supuesto, se desarrolla en el tiempo de los jueces, en un tiempo de guerra, en un tiempo de sequía, tanto físicamente como espiritualmente, sequía espiritual. Cuando los israelitas estaban tratando de sacar a los cananitas de sus tierras, porque los cananitas habían logrado minar en sus tierras y les quitaban sus cosechas, les quitaban, ¿verdad?, lo poquito que ellos tenían. Venían los cananitas y se los robaban, se los quitaban y vivían una situación muy terrible. Así que bajo ese peso de su pasado, ¿verdad?, y la monotonía del presente de Jabes y lo incierto también, por supuesto, del futuro, Jabes se decidió a elevar una de las oraciones más poderosas registradas alguna vez en la palabra de Dios. La historia de Jabes demuestra que no cuenta quiénes seamos nosotros o lo que nuestros padres hayan decidido por nosotros. Quizá nuestros padres consideren y digan: este hijo mío a lo mejor no va a lograr mucho, pobrecito de mi hijo, de mi hija. Pero eso no cuenta. Jabes nos demuestra que no cuenta lo que nosotros somos ahora, o lo que hayamos sido, o lo que nuestros padres hayan decidido sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Ni siquiera cuenta el futuro para lo que nosotros estamos destinados, porque Jabes estaba destinado al dolor, se podría decirlo así. Pero aquí lo que cuenta es conocer lo que nosotros queremos ser y sobre todo pedírselo a Dios, acercarnos a Dios y decirle al Señor: Señor,
ayúdame en esto, ayúdame en aquello, cambia mi historia. El Señor está dispuesto a hacerlo. La Biblia, ¿no acaso la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé? Eso es exactamente lo que Jabes hizo. Y aunque Jabes no tenía quizá ese versículo de la Biblia de Jeremías 33:3, pero Jabes, él sabía y conocía que si clamaba a Dios, a Jehová, al Todopoderoso, al que todo lo puede, al grande, al sublime, entonces Dios podía cambiar su historia. Por eso decimos, ¿no acaso la Biblia dice, clama a mí y te responderé? Gloria al Señor. ¿Cómo clamó Jabes a Dios? ¿Cómo hizo la oración a Dios este hombre Jabes? Bueno, el versículo número 10, donde dimos lectura de Primero de Crónicas en el capítulo 4, este versículo 10 nos dice, invocó a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, invocar a Dios. Se nos dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Así terminó, no teniendo nada al principio, pero terminando siendo el más ilustre que sus hermanos. Y su oración quedó registrada para indicarnos a nosotros que él también era un hombre no solo más ilustre, sino más lleno de oración, más que sus hermanos quizá. Así como se dice, terminó siendo más ilustre que sus hermanos, podríamos decir sí, porque era de más oración que sus hermanos, era de más esfuerzo que sus hermanos, era de más servicio que sus hermanos. Y ojalá nosotros también podamos terminar un día nuestra vida y que la gente pueda decir, este o esta fue más esforzado que los hermanos o que sus hermanos. Este fue más responsable que sus hermanos. Este buscó a Dios más que sus hermanos. Este hizo más que sus hermanos. Que nos esforcemos igual que Jabes para lograr más que nuestros hermanos. Hermano, entonces, aunque Jabes no tenía nada en el principio, no es tanto cuánto tienes, no es tanto cuánto eres, ni cuánto sabes o cuánto quieres, sino cuánto oras, cuánto le pides a Dios y cómo le pides a Dios. Porque hay mucha gente que tiene muchas cosas, pero eso no determina un futuro prometedor y agradable. Hay gente que sabe muchas cosas, pero eso no determina un futuro prometedor y grande. Hay gente que ha estudiado muchas carreras o grandes carreras, pero no han logrado nada en la vida. Hay gente que tiene un gran negocio, pero no es feliz en la vida. ¿Y sabes por qué? Porque les falta orar a Dios. No es, dijimos, cuánto tienes, cuánto sabes o cuánto puedes, sino cuánto oras a Dios, cómo oras a Dios, cuánto confías en Dios y cuánto estás dispuesto a depender o dispuesta a depender de Él, de Dios. Cuánto dependes de Él, cuánto confías en Él, cuánto crees en Él, cuánto oras a Él. Eso es lo que vale en la vida, porque si confías en Él, si dependes de Él, si le ruegas a Él, Él hará. ¿No acaso la Biblia dice en el libro de los Salmos, dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará? Si nosotros esperamos en nuestro Dios, Dios va a hacer las cosas. Muchos testimonios hay de personas que hemos esperado en Dios y Dios ha sido propicio a nosotros. Gloria a Dios. Dice entonces la Biblia que invocó a Dios y después en segundo lugar tenemos, le pidió bendición a Dios. Le pidió su bendición. En el mismo versículo 10 aquí encontramos que él dijo, oh, si me dieras bendición, gloria a Dios. Pidió bendición. Y es que en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22, dice de la siguiente manera, la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria a Dios. Aquí tenemos entonces, Jabes pidió la bendición de Dios, porque la bendición de Dios enriquece, la bendición de Dios no añade tristeza. Si usted y yo tenemos la bendición de Dios, no nos hará falta nada. Bendito sea Cristo Jesús. Si usted y yo tenemos la bendición de Dios, ¿qué más podemos nosotros desear? La bendición de Dios enriquece. Gloria a Cristo. Además tenemos que no es la suma precisamente de lo que poseemos, no es la grande cantidad de lo que nosotros tenemos. Lo que nos hace ricos en esta vida no es las muchas cosas y posesiones que logremos, sino la bendición divina sobre nosotros. Eso es lo que nos hace ricos a nosotros. Eso, la bendición de Dios nos hace ricos. La bendición de Dios nos hace fuertes. La bendición de Dios nos hace dichosos. Gloria a Dios. La bendición de Dios nos hace estar confiados en Cristo Jesús. Confiamos en Él porque sabemos que hoy Él ha obrado y mañana Él va a obrar y pasado mañana Él va a obrar. Él tiene todo en sus manos. Gloria a Dios. En su oración, Jabes quería la bendición de Jehová, la bendición de Dios, algo que todo cristiano debe desear, pero también quería que su vida estuviera desasociada precisamente con lo que su nombre significa, dolor y tristeza. Él estaba, en otras palabras, deseando que cambiara su entorno, que cambiara su vida. Y si su nombre significaba dolor, tristeza, pobreza, desgracia, él ahora lo cambiaba todo diciendo al Señor: oh Señor, si me bendijeras, si me dieras tu bendición. Gloria a Dios. Si el Señor nos da su bendición, todo lo malo perece, todo lo malo caduca, todo lo malo ya no lo es. Gloria al Señor, porque se vuelve algo bueno en Cristo Jesús. El destino entonces de Jabes, hermanos, profetizado por su madre, que era uno que causa dolor, ese destino profetizado por su mamá de Jabes era de sufrimiento, de escasez, de dolor para el resto de su vida. Alguien que vive en dolor y que causa dolor. Pero Jabes decidió cambiar su destino y también su futuro, confiando e invocando al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que tú y yo, o usted y yo, podemos también cambiar nuestro destino si clamamos al Dios Todopoderoso y pedimos a Él su bendición. En tercer lugar, encontramos en este versículo 10 también que Jabes le pidió ensanchar su territorio, ensanchar su término, ¿verdad? Y territorio en este caso significa extensión de tierra, que depende de una jurisdicción en este caso, que no podemos pasar más allá. Sin embargo, hasta aquí llega y no se puede pasar. Sin embargo, Jabes pidió a Dios también. Él le dijo: y ensancharas mi término, ensancha mi territorio, que no me quede aquí, que no me limite, sino que tenga yo la oportunidad de extenderme más allá. Para pedir a Dios es necesario tener una vida de visión del futuro, de nuestras vidas. No se refiere a mirar a una bola de cristal, ¿verdad? O hacer confesiones sobre el futuro, que podamos empezar a confesar: yo confieso bendición para mi vida, confieso bendición para el próximo año. No se trata de eso, sino se trata de tener una visión de nuestra vida respecto al futuro. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos estar? ¿Qué es lo que queremos lograr, por ejemplo, el año que viene? Estamos ya a punto de terminar este año, no falta mucho, pero viene otro año con la ayuda de Dios. ¿Qué queremos lograr ese otro año? En nuestra vida espiritual primeramente, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en todas las áreas.
Así que entonces se trata de creer de que Dios hará todas esas cosas, conscientes con su palabra, por supuesto, y con su voluntad, y que estas cosas también tendrán un impacto positivo en tu vida, en mi vida, en la vida de los que nos rodean. Jabes dijo: ayúdame a ensanchar mi término. Él quería ir más allá y lograr otras cosas, porque en este caso podríamos nosotros decir ahora: hay que extender nuestros dominios. Usted que me está escuchando, podría yo decirle ahora: extiende tus dominios de influencia. Una influencia buena sobre su familia, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre la iglesia, en la iglesia donde acudes, la iglesia donde asistes. Ensancha tu término, tu dominio. Sé una buena influencia para los demás hermanos, para los demás congregantes, que seamos una bendición donde quiera que estemos. No te conformes, mi querido hermano, a una pequeña porción de tierra en tu vida. Es decir, no te conformes con ser un creyente. Si eres un creyente, entonces debes bautizarte y debes ensanchar tu término, debes crecer en tu territorio, en tu vida espiritual. Si eres creyente, pues entonces, ¿qué esperas para ser miembro? Habla con tu pastor, dile: yo quiero ensanchar mi vida, quiero ensanchar mi término, quiero crecer, quiero que Dios me bendiga, quiero bautizarme. Y si eres miembro de la iglesia, lo mismo. Ensancha tu término, ensancha tu territorio, igual que Jabes. No te conformes con ser miembro de la iglesia. Busca la llenura del Espíritu Santo. Llénate del poder de Dios. Mete tu solicitud como obrero de la iglesia, obrero laico, como anciano de iglesia. Sirve a Dios en algún ministerio, de tal manera entonces que debes de crecer, debes ensanchar tu término. Eso es lo que nos enseña Jabes. Además, también, no solamente en la vida espiritual, dijimos, sino también en la vida, en la vida física. Si eres empleado, no te conformes con eso. Lucha por lograr algo en la vida. Si eres obrero, lucha por crecer en tu trabajo, por lograr un grado más, que seas encargado, que no sigas siendo lo que eres hasta ahora. Ensancha tu término, crece, porque la vida del justo, la senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va creciendo, va aumentando, va de menos a más, hasta que logra la perfección, hasta que logra, así como el día llega a su perfección, así también nosotros como hijos de Dios no debemos estancarnos, debemos crecer igual que Jabes, debemos ensanchar nuestro término, nuestro territorio, ya dijimos, primeramente espiritual, pero también moral, físicamente, familiarmente, económicamente. No te conformes con lo que tienes, debes crecer. Además, debes entonces extenderte más allá. Además, tenemos nosotros que, en cuarto lugar, Jabes también le pidió a Dios la mano sobre su vida, pues dice aquí: si tu mano fuera conmigo, gloria a Dios, si tu mano fuera conmigo. Le pidió: dame tu mano, Señor. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros desear mejor que eso? Pedir la mano de Dios significa, mi querido hermano, que Él nos guíe, que nos dé dirección en cualquier momento y en cualquier lugar, que Él guíe nuestra vida, como un padre que lleva de la mano a su hijo. Así el Señor nos guíe y nos lleve de la mano por un buen camino. Dios te está dando, mi querido oyente, Dios te está dando la oportunidad de pedirle lo que tú necesitas. Tal vez necesites algo material, como una casa donde vivir, donde llevar a tu familia. Quizá alguno más necesite comida en este tiempo de mucha escasez. Quizá alguno más necesite sabiduría, necesite protección. O quizá algo espiritual. Necesita ser lleno del Espíritu Santo.
¿Necesitas algún don para servir a Dios, algún ministerio? Dios está ahí, gloria a Dios. Dios está ahí donde tú estás. Él está a tu lado ahora mismo, listo para darte conforme al deseo de tu corazón, porque Él se complace en bendecir a sus hijos, gloria a Dios, siempre que estos sean fieles a Él. Él dice en su palabra, que si cumplimos con su palabra, que si obedecemos su palabra, todo lo que pidiéramos a Él, Él lo haría, porque estamos obedeciendo su palabra. Y Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando seamos fieles a Él. En quinto lugar, vemos aquí también algo más, que Jabes le pidió librarlo del mal. Dice aquí también el versículo 10, y me librarás del mal, gloria al Señor. Dios, ¿no es acaso Dios en este caso el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Gloria al Señor. Quizá alguien ha estado o te ha etiquetado, te ha puesto una etiqueta sobre tu vida, así como Jabes, el que causa dolor, una gran etiqueta ahí que pesaba sobre su espalda, el que causa dolor. Y quizá a ti también, o a usted también, le han puesto una etiqueta sobre sus hombros que ha pesado por años. Y yo no sé quién ha puesto esa etiqueta, sea tu padre, un profesor, quizá un amigo, un compañero de trabajo, pero yo debo decirte que cuando la bendición de Dios viene a nuestra vida, no significa que no vendrán pruebas o circunstancias difíciles a nosotros. Sin embargo, vendrán pruebas, luchas, pero Dios estará ahí para ayudarnos. Dios estará ahí para protegernos. Dios estará ahí para darnos su mano y sacarnos adelante. Gloria a Dios. Si este es el caso de usted, el caso tuyo, como el caso de Jabes, transforma tu vida de dolor, transfórmala con una oración. Pídele a Dios, ruégale al Señor, una oración de poder. Dios hace cosas extraordinarias con personas comunes como tú y como yo, como Jabes, que al principio era el que causaba dolor, pero terminó siendo el más ilustre que todos. Gloria al Señor. Jabes dijo a Dios Jabes finalmente, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción, ¿verdad? Dice aquí la Escritura. Y dice aquí, y me librarás del mal, que no me dañe, gloria a Dios. Así entonces, en este caso, Jabes le pidió a Dios, ayúdame y líbrame del mal, que no me dañe, que no me cause ninguna situación adversa. Jabes no se conformó con su condición que tenía, sino que yo termino diciendo, la conclusión de esta oración es gloriosa, pues dice, Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Así lo dice textualmente. Dice así, e hizo Dios que le viniese lo que pidió. Bendito sea Cristo Jesús. Básicamente, Dios le dio a Jabes 3 cosas importantes, podríamos considerar, y recapitularlas de esa forma. Primero, le dio provisión. Segundo, le dio dirección. Y tercero, le dio protección. Gloria al Señor. Imagínense si nosotros tuviéramos estas 3 cosas solamente: provisión, dirección y protección. ¿Qué más necesitamos en la vida? Muchas veces lo único que la gente le pide a Dios son cosas materiales, puro material. Pidámosle, a diferencia, un corazón que lo ame, un corazón que lo siga, un corazón que siga su camino fielmente y que sea toda la vida. Busquemos a Dios, hermanos, y pidámosle con sabiduría, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón si se lo pedimos con sabiduría.
Yo no sé cuál sea tu condición, mi querido hermano y hermana, joven, adolescente o quien esté allá detrás de esta pantalla. En este caso, ¿cuál es tu condición? No lo sé, pero si hoy oramos a Dios, Dios puede cambiar tu situación. Por eso te invito que oremos a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego por los que están allá, Señor mío, en casa, aquellos que están mirando esta transmisión, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú cambies su vida, que cambies su situación. Habrá alguno que llora su situación, habrá alguno que está desesperado, habrá alguno más que esté preocupado, habrá alguno más que ahora mismo llora por esa situación que ha estado viviendo. Pero en el nombre de Jesús te rogamos, igual que Jabes, Señor, danos tu bendición, danos tu mano, Señor, tómanos de tu mano, condúcenos para que podamos nosotros, Señor, llegar a buen término, tener un buen término, una buena meta. Gloria a tu nombre, Señor. Hoy te decimos como Jabes, Señor, si nos dieras tu bendición, gloria a tu nombre, si ensancharas nuestro término, si nos ayudaras y nos protegieras del mal, gloria a tu nombre. Señor, por favor, ayúdanos cualquiera que sea la situación. Destruye toda obra del enemigo y cambia vidas. Cambia la vida de esos hijos que necesitan ser cambiados. Cambia la vida de esos padres. Cambia la vida de la esposa, del esposo. Cambia la vida de esa familia, de ese familiar. Cambia, Padre mío, la situación. Ayúdanos, por favor, y que igual que Jabes, Señor, si al principio comenzamos siendo nada, pero que terminemos siendo más ilustres que los demás, con tu ayuda, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en ese nombre nos dejamos en tus manos. Nombre de Cristo, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Que Dios les bendiga.